11, versículo 18. Hechos 11, 18. Entonces, al oír estas cosas, ellos callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los no judíos, correcto. Todos los que no son judíos. Pero dice, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí ve que Dios es el que da ahí? Arrepentimiento. O sea, hay una versión que dice, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. O sea, también les ha concedido Dios el arrepentimiento. Ve que el arrepentimiento no tiene participación. Dios, a través de su Espíritu Santo, quien nos convence de pecado para que se arrepienta. Y otra versión dice, Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Trae las tres versiones para que quede claro. Entonces, el arrepentirse literalmente significa tener un cambio en la mente, ¿cierto? En el corazón, o sea, en nuestro interior. ¿En dónde se realiza exactamente ese cambio? En el alma. Acuérdense que en el alma está la mente, están la voluntad, las emociones, los sentimientos, los afectos, todo eso está en el alma, ¿cierto? Y en el alma es donde gobierna la naturaleza pecaminosa de carne. El cambio es en el alma. No me miren así. Ahí lo estudian. Es que eso también lo acabé de agregar, no lo tenía. Son cosas que van fluyendo durante la charla. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Les dije que tuviéramos en cuenta unos términos que aparecieron, ¿cierto? Les dije la misericordia, la justificación, y otro donde decía, por cuya gracia hemos sido salvados. En un texto anterior apareció el término de la gracia, pero antes de continuar, digamos que bueno, el pecador se arrepintió por la obra del Espíritu Santo, hizo la conversión. Todo eso es por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor, una bondad o un regalo inmerecido, correcto, un regalo que no merecemos. ¿Sí? Y por esa gracia Él nos justifica y nos regala la salvación. La definición más común de la palabra gracia, la más común, la traje escrita como la encontré. Dice, es que es el favor, la bondad o el regalo inmerecido y gratuito de Dios hacia los hombres. Gratuito, dice, por la cual nos justifica y nos regala la salvación. Más ahorita vamos a ver qué es la justificación. Entonces, en una charla anterior dijimos la diferencia entre la misericordia y la gracia, ¿cierto? La gracia es que Dios nos da, nos regala algo que no merecemos. Y la misericordia es que Él no nos da lo que merecemos. Porque si nos diera lo que merecemos, estaríamos achicharrados, carbonizados hace rato. ¿Sí? La única manera segura de llegar a recibir la gracia de Dios, como lo vamos a ver ahorita también con la justificación, es a través de la fe en el Señor Jesucristo.
Estoy resumiendo lo más. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, para hablar sobre la gracia. Dice, porque por gracia ustedes son salvos o han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. O sea, esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, otra vez, sino que es un regalo de Dios que no merecemos. Versículo 9, otra aclaración. No es por obras que yo me gano la gracia, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se vanaglorie, para que nadie se jacte, entonces. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Nosotros no hacemos nada. Entonces, no es por obras. Eso no es porque en Semana Santa yo empiece a darme látigo en una procesión, o porque subí al cerro de rodillas y muchas cosas. Eso, pero también se refería, hago esa aclaración para que no, a las obras de la ley. También se refiere a esas obras. ¿Sí? O sea, se interpreta de ambas maneras. Las obras de la ley y las obras esas que tratamos de hacer para acercarnos a Dios. Tito capítulo 2, versículo 11. En este Efesios 2 del 8 al 10, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Paremos ahí. Hay una versión que dice, somos hechura suya, recreados en Cristo Jesús. ¿Qué es recreados? Exacto. Es volver a ser creados, o sea, volver a nacer. O sea, volvemos a nacer en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, recreados es volver a nacer. Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. A todos los hombres que quieran recibirla. Agregaríamos. Y otra cosa que hay que dejar en claro es que la gracia no es un permiso o una licencia para pecar, ¿no? Porque es que uno escucha unas cosas que no, es que la gracia de Dios ya, y ustedes continúan pecando, dice que son cristianos y que esto y lo otro, pero que por la gracia de Dios ya estoy salvo y por la gracia de Dios salvo, y siguen pecando. O sea, toman la gracia de Dios como una licencia, un permiso para seguir pecando. Y acordémonos que los cristianos verdaderos, y se oye redundante, ¿no? Cristianos verdaderos, pero ahora toca poner ese apellido, porque hay muchos cristianos que no son verdaderos, son cristivios.